Recientemente, como decía María Fernanda, Beatriz Rangel, quien hoy no puede estar presente, lamentablemente, Mateo Haidar, que sí está al lado mío ahí, lo estoy viendo, y yo finalizamos una investigación profunda acerca del crimen organizado transnacional. Esta investigación muy pronto será publicada, pero por ahora esta es una especie de preview, una especie de anticipo acerca de lo que estamos haciendo, y creo que es importante para participar en este foro de discusión sobre el tema. Algunas de las cosas que decían Luis y Hugo son muy relevantes para lo que estamos haciendo. En particular, por ejemplo, la distinción o la alta rentabilidad que genera el crimen organizado para impulsar metas ideológicas. Esa asociación eventualmente resulta en estos estados fallidos que estamos viendo, en estos estados que hemos definido como aberrantes. Una gran ecología de estados que van desde los estados capturados hasta los estados criminales, de los cuales tenemos mucha experiencia en Latinoamérica. Me toca a mí hablar simplemente un poquito del contexto histórico y los antecedentes históricos del crimen organizado. Quiero empezar hablando acerca de la importancia de los mercados y cómo y el comercio internacional, el comercio en general, se enlaza con el crimen, puesto que el crimen avanza por lo general mucho más rápidamente que las instituciones legales y sociales de un territorio. Desde Adam Smith hasta Friedrich Hayek y otros más contemporáneos se reconoce que las fuerzas de mercado siempre son contundentes y que de los mejores deseos de cualquier planificador no fue contra estas fuerzas de mercado. Lo mejor que se puede lograr es conducir las fuerzas de mercado, pero no se pueden reprimir sin consecuencias nefastas como las que estaban describiendo recientemente, consecuencias que incluyen corrupción, crimen, atraso, desigualdad y gran cantidad de males que, bueno, se nos pueden ocurrir y hemos visto en nuestros propios territorios. En nuestra investigación examinamos ciertos casos históricos ilustrativos que nos permiten cómo el desarrollo de mercados afecta el crimen a través del comercio de manera pareja. Y también el interés de estos casos históricos que nos permite tener una cierta visión, un cierto atijo de cómo se puede enfrentar uno contra el crimen transnacional organizado. Primero nos enfocamos sobre la ruta de la seda, esa red de vías que comunicaban al lejano oriente con los territorios europeos, desde los tiempos de Grecia antigua y de creciente importancia para el desarrollo político, económico y comercial de la época. La conclusión más importante en este análisis se refleja en el caso de Samarcanda, una de las ciudades oasis a lo largo de la ruta entre territorios desolados y sin ley. Samarcanda funcionaba como un sitio donde el comercio prosperaba y se regulaba mediante contratos. Ahí el desarrollo de contratos a través de la ruta de la ciudad es un desarrollo importante que genera prosperidad. Por su prosperidad, Samarcanda se considera un botín preciado por aquellos que deseaban sus riquezas y posición estratégica. Pero en varias ocasiones, coaliciones de interesados en mantener el flujo de comercio sin obstáculos sacaron a los bandidos a la fuerza, restauraron el orden en la ciudad. La ruta se ejemplifica también el desarrollo de naciones-estados a partir de esos núcleos de actividad económica. Ese desarrollo de estados lamentablemente se replica en Latinoamérica del siglo XX, cuando pueblos sin ley, controlados por bandas criminales, como por ejemplo lo que decía Luis en el triángulo fronterizo, se integraron en una ruta de comercio ilegal de estupefacientes que les proporcionó suficientes recursos como para eventualmente apoderarse de grandes territorios y hasta naciones enteras en un proceso que hemos llamado fagocitosis institucional. La fagocitosis institucional la hemos definido como el proceso mediante el cual las organizaciones dedicadas a la actividad criminal infectan instituciones políticas y administrativas de un país. El segundo caso histórico que arroja una importante lección es el de Port Royal en Jamaica. La apertura del territorio de las Américas marcó la creación de un nuevo mundo globalmente. Pero a principios de 1493, el Papa Alejandro VI decretó que esos territorios descubiertos serían colonizados exclusivamente por España y Portugal. Eso no sentó bien con potencias navieras rivales como Inglaterra y Holanda.
con jurisdicciones remotas y difíciles de controlar, esas potencias patrocinaron fuerzas cuasi legales dedicadas a saquear y asaltar pueblos y navíos españoles y portugueses, los famosos piratas del Caribe. El nido más notorio de estos piratas fue Port Royal, un puerto estratégicamente localizado cerca de las rutas transatlánticas, el cual fue arrebatado a los españoles por los ingleses en 1655. La ciudad llegó a ser conocida como la más pérfida del mundo. A partir del Tratado de Madrid, firmado en 1670, se dirimieron las diferencias sobre el derecho a la colonización entre las potencias imperiales en conflicto. Y los piratas, bucaneros y corsarios residenciados en esas islas perdieron su sustento legal. Ese tratado también prohibía el comercio entre colonias, generando otra barrera de mercado artificial aprovechada por los piratas, pero creando un conflicto entre ellos y las potencias coloniales. Ese conflicto hizo que alianzas militares entre las potencias, protegiendo sus intereses comerciales en las colonias, disminuyeran esa piratería organizada criminal que ya para 1720 pasó a ser cometida por rateros y delincuentes de ocasión, desorganizados, perseguidos y sin albergue seguro en la región. Esa alianza fue importante para destruir ese nido de piratas. Si nos adelantamos un poco más en el tiempo, podemos ver el caso de la mafia siciliana, la llamada Cosa Nostra, y sus lecciones. Parecida a Port Royal por la escasa aplicación de jurisdicción autoritaria administrativa, Sicilia a mediados del siglo XIX fue capturada por unas cuantas familias que parcelaron esa isla para controlar agricultores, protegiéndolos contra extraños y otras fuerzas por una módica suma, y financiándolos mediante préstamos y garantías bancarias en un mundo donde el financiamiento había sido crowded out por las demandas de la revolución industrial en la península. Acuérdense que justamente a mediados del siglo XIX empieza a transformarse el mundo entero y esas necesidades de financiamiento hacen que agricultores en sitios remotos ya no puedan acceder a un financiamiento legal, sino tienen que acceder a amigos, pues, por decirlo así. Para finales del siglo XIX, las autoridades del recién creado italiano unificado, perdón, del recién creado Estado italiano unificado, trata de ejercer su autoridad jurisdiccional sobre la isla, haciendo que muchos miembros de esas familias tengan que huir a los Estados Unidos, naciendo así la verdadera primera organización criminal transnacional. Tras muchos vaivenes relacionados con las dinámicas de mercado y comercio lícito e ilícito de licor, drogas, prostitución, juegos de azar y lavado de dinero, la mafia se convirtió en una poderosa organización criminal con raíces tanto en Italia como en los Estados Unidos, pero influencia extensa desde Afganistán hasta Nueva York. Un nuevo instrumento legal definiendo crimen organizado, el Racketeering and Corrupt Influence Organizations Act, conocido como RICO, en 1970 permitió acosar a los capos y su organización con una nueva definición criminal transjurisdiccional. Esto es importante, es un importante desarrollo en el enfrentamiento contra las organizaciones transnacionales. Este fue el primer modelo para arremeter contra todas estas organizaciones. El romanticismo de la mafia celebrado en Hollywood se desvaneció a medida que la mafia asesinaba civiles y jueces impunemente, hasta el extremo del asesinato de un joven juez, su esposa y 2 bebés con una bomba de carretera en Sicilia en 1992. Este crimen sensacional fue rechazado violentamente por la sociedad civil y generó un rechazo contundente por parte de la sociedad civil y la correspondiente reacción institucional, debilitando grandemente esa organización a finales del siglo XX. El caso final, que ilustra factores conducentes al crimen organizado y cómo combatirlo, es el caso de los carteles de la droga en Latinoamérica. Tenemos mucha idea acerca de cómo funciona esto, pero tenemos que remontarnos al origen. El origen de estos poderosos carteles se identifica en las redes de contrabandistas surgidas como respuesta natural del mercado ante las barreras artificiales creadas por la política cepalista de industrialización por sustitución de importaciones. Esta política fue promovida como modelo de desarrollo de la región al finalizar la Segunda Guerra Mundial, al crearse las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales con la intención de promover la reconstrucción y desarrollo del mundo
tras la gran tragedia que representó esa guerra. Estas barreras arancelarias las utilizaron los contrabandistas para generar grandes rentas monopólicas al importar todo tipo de bienes prohibidos, desde básicos a suntuarios, en asociación y complicidad con autoridades fronterizas e incluso militares, como se describe en el famoso caso del relato de un náufrago de García Márquez. Para los años 60 ya existía una gran red consolidada para el contrabando que se transformó en una red de narcotraficantes ante la demanda surgida por la sociedad de consumo hedonista en los Estados Unidos. Por cierto que a mediados de los 60, justamente Fidel Castro se aprovecha, siguiendo lo que decía Luis, de esa sociedad hedonista como una manera de utilizar el crimen y la droga para debilitar, para enfrentarse de manera casi fría contra los Estados Unidos. La alta rentabilidad por los márgenes extraordinarios del narcotráfico convirtió a los líderes de estos contrabandistas en unos verdaderos magnates poderosos con gran influencia en sus territorios de origen, surgiendo así los famosos carteles de la droga. La violencia asociada con el narcotráfico obliga a respuestas contundentes por parte de las autoridades, y el esfuerzo de los Estados Unidos por controlar el consumo hace que se asocie con autoridades regionales para detener el narcotráfico. Estas alianzas efectivamente tumbaron el famoso cartel de Medellín, el de Cali, tumban el puente aéreo entre Bolivia y Colombia y tienen otros éxitos coyunturales. Pero, por no enfrentarse a los factores conducentes al surgimiento y prosperidad de organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas se mantiene como una actividad sumamente rentable y exitosa para nuevos capos de la droga, y en una repetición histórica del desarrollo de naciones-estado en el tiempo de la Ruta de la Seda, las redes de tránsito ilícito han fagocitado territorios e incluso naciones en la región, que de esa manera se convierte en una base soberana para sus actividades delictivas. Eso más o menos fue el análisis histórico que hicimos. Ahora, para hablar de esos factores conducentes y los factores clave para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado transnacional, los dejo en manos de Mateo Aidar. ¿Tú lo quieres presentar, María Fernanda, por favor? Claro, cómo no.